Ya, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Hola, Juliet, Hola bien. Juliet, buenas noches, todos bien. Bueno, yo bien, gracias. Hola Juliet, buenas noches, bien. Buenas noches. ¿Cómo seguiste, Solecito? Ya mejor, ya me encuentro mejor. Ya me hice algunos estudios y pues más o menos ahí ando bien. Mm, Nada más algo me salió de catarata en el ojo derecho y es lo que me van a empezar a tratar. ujú. Pero pues dentro de lo que cabe, pues más o menos bien. Gracias, Juliet. Bueno, me alegra que por lo menos estés ya mejor, ya puedas buscarte el Eterno y confiando en el Eterno, pues lo del ojo Dios lo puede reversar, ¿no? Y pues esperar la bendición de Él, ¿no? Así es, exactamente eso es justo lo que espero. Ujú. Y en él, por supuesto, confiando en que él hará su obra en mí. Claro, Exactamente, sí. que también yo tengo que poner de mi parte, ¿verdad? Pero confiando en que él me abrirá los caminos. Ujú. Sí, sí, solo nos queda es confiar en él y más en procesos así que no son tan fáciles de sobrellevar, ¿no? Que a veces pues nos tocan porque no son, no son fáciles. El tener una catarata en el ojo, pues eso significaría casi la pérdida, pero pues confiando en Dios, pues no va a ser así, o bueno, no sabemos los planes de Él, ¿no? Entonces, pues Pues sí, confiar plenamente en Él, sea lo que sea que provenga, pues saber que Él todo lo obra para bien, ¿no? Y lo tiene en su perfecta voluntad. así es, amén. Muchas gracias Vale, vale. por todo. Ujú. Un saludo a todos. Ahorita sí los saludo a todos por nombre. Aurora, Yana, Margarita, Patti, Solecito, y ya te saludé. Bendiciones a todos. Bienvenidos. Realmente es un placer tenerlos acá. Siempre les digo lo mismo y es que es verdad. El estudiar con ustedes, el estar estudiando las escrituras, pues realmente nos vivifican nuestras vidas, nos vivifican el alma y sobre todo nos ayudan a tener un buen caminar, estar otra vez al pie del cañón, como dicen por ahí, no olvidarse de las palabras del Eterno, que es lo principal, ¿no? Y más si estamos en compañía, pues cuanto más, ¿no? Porque nos apoyamos los unos a los otros. Si no entendemos alguien, algo, otra persona lo puede dar en mejor entendimiento, ¿no? Y eso es la idea de estudiar así, que estemos pues todos unidos, ¿no? Bueno, entonces vamos a orar e iniciamos con la sección de hoy, ¿sí? Conseguir estos versos que estamos viendo de las letras rojas, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque cada día nos muestras tu bienestar, lo que tú quieres que nosotros hagamos, tus mandatos, Padre. Ayúdanos a caminar conforme a ellos, ayúdanos a que a pesar de lo que pasemos en el día, podamos sacar tiempo y disposición para seguirte, para adorarte, para bendecirte, Padre, y que no sea una obligación, sino que sea algo que anhelemos, que querramos estar delante de ti, Padre. Te pido, Señor, que seas tú el que hables en esta clase, que seas tú el que tomes el control de nuestras vidas y reveles tu palabra, Señor, porque necesitamos seguir estos consejos, necesitamos seguir estas bienaventuranzas para poder tener esa felicidad que tanto anhelamos, esa dicha que tanto esperamos en nuestras vidas, Padre, no solo como individuos, sino también como nación, como pueblo tuyo, como aquellos que te quieren amar y te quieren servir, Padre. Ayúdanos a caminar con respecto a lo que tú nos dices. En el nombre de Yeshua, amén y amén. 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 Vale, familia. Listo, entonces vamos a entrar de lleno a la siguiente bienaventuranza, pero antes de eso hacer un recorderis, ¿sí? Saber que esto
son los pasos que nosotros debemos de dar y es como lo decía yo en la clase, en la clase del sábado, este es un proceso que vamos a iniciar de menos a más, ¿sí? No a mi nivel, no en mi vida física, sino en mi vida espiritual, ¿sí? Que son dos cosas diferentes. En mi vida espiritual, en mi vida física, tengo que llegar de más a menos. ¿Qué quiere decir? Que yo tenga mucha sobreestima y tengo que llevar a una menor. Que yo quiera mucho el materialismo, tengo que llegar a ser una persona donde casi no me importe lo material, sino pues lo necesario con lo que podamos vivir, ¿cierto? Pero que no sea nuestra atracción máxima el estar, digamos, afanado por las cosas materiales, ¿sí? Por eso podemos decir que en lo físico tenemos que empezamos con el más y tenemos que llegar a lo menos a menguar, a que nuestra carne mengue para que viva el eterno, ¿cierto? En cuanto al espíritu, es lo contrario. Vamos a estar y saber que somos menos, sí, pero vamos a empezar un proceso de más, es decir, a llegar a la perfección que quiere el Eterno de nosotros, ¿sí? Entonces, empezamos con el menos, o sea, con lo que nosotros debemos de saber y no salirnos de ahí, que es que el saber que somos pobres de espíritus, que estamos, que no somos nada, que no merecemos nada, ¿cierto? Y que el único que nos da todo es el eterno, ¿cierto? De allí al reconocer esto, pues nos lleva a la siguiente bienaventuranza, porque lloramos, porque reconocemos que estamos mal, que hemos caído, que hemos pecado, que hemos fracasado y que nuestras fuerzas pues no podemos hacer nada. Esto nos lleva a un quebranto y nos lleva también a una consolación, que eso lo vimos con los ejemplos de Judas y Pedro, la gran diferencia entre ellos, ¿no? Después de esto, pues viene lo que es la mansedumbre, mi autocontrol. Ya no voy a hacer lo que es, incluso hasta canciones dicen, no, lo que siente en mi corazón, eso es lo que voy a hacer. No, ¿sí? Porque el corazón viene que las perversiones, el corazón es perverso, es dañino, ¿sí? Y eso lo dice las escrituras. Entonces, no podemos hacer lo que nos dice el corazón. Tenemos que controlar nuestras emociones, tenemos que controlar nuestra parte física, ¿cierto? Nosotros con un niño no vamos a emplear la misma fuerza que digamos con una persona adulta, ¿cierto? Cuando le damos una palmadita en la espalda, no es la misma fuerza que le estamos dando. O cuando acariciamos, no es lo mismo a un bebé recién nacido, a un niño ya de 8 o 10 años, no son las mismas caricias, se da de diferente manera, con diferente fuerza, ¿sí? Porque imagínate, ya el niño de 10 años ya hasta coge y nos puede empujar, pero en cambio un bebé, por más que nosotros le hagamos fuerza, no va a tener métodos o no va a tener maneras de cómo defenderse, ¿sí? Entonces también moderamos nuestra fuerza física, por eso el manso no solo controla su área espiritual, mental, emocional, sino también su área física, ¿sí? Controla todo su ser, todo lo mantiene en régimen, por así decirlo, ¿sí? ¿Para qué? Para glorificar al Eterno, no para gloriarme, no, yo no para cumplir mi voluntad, sino para cumplir la del Eterno. Y ya teniendo estos, pues viene la siguiente bienaventuranza, que es la que va a complementar y que sin ella no vamos a tener las siguientes bienaventuranzas, ¿sí? No vamos a poder dar los siguientes pasos porque estaríamos, digamos que un poquito cortados, un poquito a lo que no veríamos y a lo que no llegaríamos realmente a hacer, ¿sí? Tendríamos un vacío muy grande y muy posiblemente lleguemos a ese escalón, pero
con un vacío grande y realmente pues para las cosas del Eterno son o no son, ¿cierto? Entonces el siguiente paso, ¿cuál sería después de yo controlar mis emociones, mi fuerza, saber que el único al que yo tengo que obedecer y al único que yo debo demostrar es al Eterno, ¿cierto? Lo demás debo de controlarlo, ¿sí? ¿Y qué dice el verso 6 de este sermón del monte, el capítulo 5? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué? Saciados. Bienaventurados aquellos que tienen hambre de las escrituras, hambre de conocer del Eterno, hambre de eternidad, ¿sí? Bienaventurado aquellos porque, ¿qué dice? Porque serán saciados. Si nosotros buscamos de las escrituras, si nosotros buscamos de Dios, pues realmente vamos a ser saciados. Si lo buscamos de la mejor manera, cumpliendo, ¿qué? Los pasos anteriores, vamos a tener mucha más revelación. Eso no quiere decir que una persona X esté buscando de Dios y lo reconozca y empiece a buscar de Dios y empiece a conocer su palabra y empiece a ser saciado. Nosotros lo hicimos porque nosotros anteriormente, cuando aceptábamos que estábamos en bancarrota espiritual, no mucho, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que nos ayudó a reconocer que estábamos en bancarrota espiritual y en bajeza? Pues las escrituras, ¿sí? Las escrituras nos enseñan realmente qué es lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal, ¿sí? Lo mismo que decía Pablo. Pablo que decía, yo no sabía que era ser codicioso si no lo hubiera leído en las escrituras, ¿cierto? No hubiéramos tenido ciertas cosas y no hubiéramos sabido que el chisme es malo, que la mentira es mala, ¿sí? Porque hasta teníamos, no, es que hay una mentirita blanca y la mentirita negra, la mentirita piadosa, ¿sí? Que pues por lo menos es permitida, ¿cierto? No lo dan a entender, pero para el Eterno, ¿qué? No hay blanco, no hay negro, es o no es. O sea, la mentira no la acepta y listo, acepta solo la verdad, que seamos sinceros, ¿cierto? Eso es lo que él anhela de nosotros. Y antes de entrar a profundizar un poquito más en este verso, ¿sí? Vamos a ver de qué fuentes el Eterno sacó este texto, si fue que se lo inventó, si Yeshua realmente se inventó esto y no sabía de dónde lo sacó, pues vamos a ver de dónde realmente lo sacó. Vamos a ver que en el Salmo 42:2 nos dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, acá David, y recordemos que en este salmo, si no estoy mal, es donde él da esta analogía de el siervo que brama por las corrientes de las aguas, ¿cierto? Y él dice así, clama por ti mi alma, ¿cierto? Entonces, esa misma sed que tenía ese siervo es la misma sed que nosotros debemos de tener. ¿M? En Isaías 32:17 nos dice, y el afecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar realmente la paz y qué es lo que realmente nos va a traer reposo? Pues la instrucción, las palabras de Dios, más que otras cosas, lo único que nos va a dar reposo, porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien, porque nos va a empezar a restaurar, a quitar todas esas heridas, a sanarlas, a quitar todas las grietas que tengamos en nuestras vidas, pues ¿qué va a hacer? Las va a sanar y va a hacer que nosotros podamos vivir más en paz, ¿sí? En Deuteronomio 16:20 también nos habla acerca de esto. Dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Eterno tu Dios te da. Entonces, si nosotros no seguimos la justicia, pues ¿cómo vamos a vivir, cierto? Si la vida, pues la dan las palabras del Eterno, ¿sí? A nivel espiritual.
En Proverbios 21:21 también nos dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará vida, la justicia y la honra. Entonces, el que sigue las palabras del Eterno realmente va a hallar ¿qué? Misericordia, va a hallar justicia y va a hallar honra. ¿Sí? ¿En quién? En el Eterno. Recordemos que todo esto es más en el cumplimiento de lo que nosotros demos con el Eterno. En Proverbios 15:9, ¿qué nos dice? Abominaciones al Eterno, el camino del impío. Más el, más él ama al que sigue, ¿qué? La justicia. Él ama a aquel que guarda sus mandamientos. Y esto lo dijo Yeshua en varias de sus enseñanzas, que dice, el que me ama, guarda los mandamientos, y asimismo el Padre, ¿qué va a hacer? Pues lo va a amar, ¿no? Porque pues es un reflejo de que realmente está siguiendo lo que el Eterno le está pidiendo. Entonces, acá para entender un poquito acerca de esto, sí, vamos a ver que la palabra justicia es la palabra que sedaká, sí, que es la misma que se da cuando se le da ofrenda a los necesitados, sí, cuando se da esta ayuda a aquellos que están pasando por una situación difícil. Nosotros lo decimos y a veces lo tomamos como a los pobres, a los necesitados, pero a veces entre nosotros también necesitamos ayudas económicas, ¿sí? Por diferentes situaciones que estamos viviendo, ¿sí? O diferentes circunstancias que están pasando en nuestro hogar, ¿sí? Y allí es donde viene que el dar justicia, ¿sí? Ese dar justicia a quien corresponda es dar lo justo, es dar lo necesario para que esa persona, pues por lo menos pueda tener un día de comida, por así decirlo, ¿sí? O que si está pasando por un momento difícil, pues pueda solventar en ese momento y no se esté preocupando tanto por el no tener, sino realmente por el salir de la circunstancia o enfocándose, digamos, en lo realmente necesario, ¿sí? A eso es a lo que nos lleva la justicia, ¿sí? Esta palabra es acá, ¿listo? Pero también esta palabra de sedaká tiene que ver con la palabra de justicia, con lo que se representa la instrucción. Recordemos que David en el Salmo 119, pues que nos dice que tus juicios son justos, ¿cierto? Tus caminos, pues si nosotros no andamos en la justicia, pues realmente no vamos a tener justos buenos, ¿cierto? Entonces acá es donde vemos cómo esta palabra justicia empieza a dar una connotación muy importante que debe tener en nuestras vidas. Y algo que a lo largo de las escrituras, cuando se habla de una persona justa, por lo menos cuando habla de Noé, que decía, es una persona justa, es una persona que realmente va de acuerdo a lo que el Eterno estaba diciendo, ¿sí? Y muchos de los que siguieron la palabra se les dice como justos. Este es un hombre justo. Entonces, para entender esto, necesitamos entender que en el hebreo se le dice sadik, ¿sí? Es un sadik. Es aquel que es justo. Pero esta persona justo no es aquel que, ay, no, si reparte equitativamente, sí, es una parte de ser justo, sí. Es una persona que realmente no ofende, no daña, sí, es parte de ser justo, pero realmente la aplicación en el pensamiento hebreo, ¿qué es? Pues que está estudiando las escrituras, las aplica y las da a conocer. Es una persona justa al 100%. ¿Por qué? Porque está transformando toda su vida, todas sus áreas, ¿a qué? A lo que dice las escrituras, más no a lo que nos enseña este mundo, ¿sí? Este mundo que nos enseña a robar, matar, destruir, a hacernos daño, porque es que si tú no me das, yo te doy, si tú me contestas, yo te contesto y cosas así por el estilo, ¿cierto? Cuando el Eterno nos enseña. Entonces, entrando otra vez al tema, recordar que este Sadik, pues era la persona que justa, aquella que guardaba las escrituras. Porque le dijo Dios a Abraham, porque creíste, pues ahora pues si eres justo, ¿cierto?
Lo mismo le dice a Noé, le dice, tú eres justo. Y algo que vemos a lo largo de las escrituras, por lo menos a Santiago, sea el que escribe la carta de Santiago, a él se le conoce como el sádico, como justo. Lo mismo a José el Soñador, lo mismo a Esdras, ¿sí? A nivel rabínico, a nivel del pueblo judío, lo conocen así como los sádic. ¿Por qué? Porque andaron de acuerdo a las escrituras y en las escrituras no habla que ellos tuvieron un pecado. Muy posiblemente sí eran hombres, como cualquiera de nosotros pudieron haber fracasado en algún aspecto de su vida, pero Dios no lo anotó. Es decir, Dios no nos lo puso a nosotros como evidencia de que realmente ellos hubieran hecho algo así, ¿sí? Pero pues sabemos que eran hombres, no eran realmente totalmente justos, como podríamos decirlo de Job, ¿sí? Job, ¿por qué tuvo que pasar todo ese proceso? ¿Por qué tuvo que pasar toda esa prueba? ¿Por qué? Porque ya está empezando a nacer ese orgullito de decir, yo soy más justos que todos estos que están acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo, porque estaba esto, entonces se le estaba subiendo un poquito los humos. Por eso el Eterno coge y también lo prueba. Eso lo vemos ya casi en los últimos capítulos cuando está en la confrontación con los amigos, que él dice, pero si yo soy casi justo, ¿sí? Entonces, imagínate, y nosotros no podemos decir que somos justos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Nuestra carne nos lleva al pecado, ¿cierto? Entonces, para ser justos, ¿qué tenemos que estar haciendo? Estar buscando constantemente las escrituras, estar guardando la Torá, estar buscando cumplirlas, memorizarlas, aplicarlas y enseñarlas. Sí, no es algo fácil, es un proceso que vamos a llevar de poco a más. Por eso les digo nuevamente, la vida con Dios es de poco a más. Vamos a tener muchas más bendiciones, vamos a realmente ver que nuestra vida progresa en el buen sentido, más no en el mal sentido, que sería si nosotros le damos más importancia a nuestra carne, a lo físico, ¿sí? Por eso es que nuestra carne tiene que menguar para que gobierne ¿quién? El Eterno, ¿cierto? Y esto nos ayuda a entender un poquito más este contexto de que decía Pablo que tengo que menguar yo para que el Eterno crezca, ¿cierto? Para que Él sea el que esté en nuestras vidas. Entonces, esto es lo importante de nosotros, saber y entender que el justo pues se va a identificar con lo que está en las escrituras, que en su tiempo libre no va a ir y a buscar hacer otras cosas que no le corresponden, sino que realmente lo que va a hacer se lo va a dedicar es a quién, al Eterno, que va a tratar de sacar por mil maneras tiempo para buscar de él, que va a tratar, tiene esa hambre, que tiene esa sed, de que quiere así esté cansado y así le estén cayendo los ojos, trata de buscar de Dios y trata de escucharlo cada vez más, ¿sí? Ese apego, esa sed que va a tener, ¿cierto? Pues eso es lo que va a mostrar. Entonces, acá nos podríamos hacer una pregunta muy fundamental cada uno de nosotros, pero a nivel personal. Entonces, si no me van a contestar a mí, contéstenla ustedes allá con Dios. ¿De qué tienes apetito? ¿Tu apetito, tu descanso, lo que tú haces realmente es de las cosas del mundo o es de las cosas de Dios? ¿Sí? Y podemos decir que muchas veces fallamos en esto porque a veces nos afanamos más por otras cosas que realmente buscar de Dios. Puede que no todo el tiempo, puede que haya días que sí estamos con Dios, estamos buscándolo y hay otros días que como que nuestro cuerpo no nos ayuda, ¿cierto? Nuestra razón quiere, pero nuestro cuerpo en cierta manera dice, no, es hora de descansar, un ratico más de sueño, ay, hoy no quiero madrugar, no quiero correr, vamos a descansar, ¿sí? Y pues, ¿qué hacemos? Empezamos a ir
corriendo, digamos, bajo otras cosas. O preciso se te antojó salir cuando tenías un tiempito libre para buscar del Eterno, que no lo has podido hacer muy bien entre semana, por así decirlo, ¿sí? Y esas cositas, bueno, entonces, ¿en qué nos enfocamos la mayoría y la mayor parte de nuestro tiempo? Después de trabajar, después de hacer nuestras labores que tenemos que hacer por obligación, sí, porque no todos quisiéramos ir a trabajar, ¿cierto? Estar allí, estar 8 horas o 12 horas trabajando para otra persona, pues a veces no es lo que más quisiéramos y a veces nos levantamos que no quisiéramos ir, pero nos toca ir, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa después en esos tiempos libres que tú tienes? O sea, ¿a dónde coges? ¿Te refugias en el Eterno o vas a donde tus amigos o estás en el Facebook descansando un rato o bueno, no sé, ¿qué es tu apetito y qué es lo que tú buscas en esos momentos? ¿Sí? De soledad, en esos momentos donde nadie te está viendo y donde solo eres tú y el Eterno, porque recordemos que por más que nosotros digamos, no, es que estoy sola acá en esta pieza, no, que está también el Eterno allí y te está mirando y está esperando pues a recibirte para poder hablar contigo, ¿cierto? Por eso dice que dichosos, alegres aquellos que realmente tienen hambre y sed de justicia, que son aquellos que por más que lean, quieren seguir leyendo, que así se les cierre el ojo, quiere seguir leyendo, que quieren estar escuchando las escrituras, que corren para cumplir todo lo que tienen que cumplir para sacar y cumplir y buscar del Eterno, ¿sí? Porque es su parte favorita, porque es su porción del día donde realmente entienden y están regocijados, pues en eso es a donde nosotros debemos de llegar, ¿sí? A que tengamos esa hambre y sed de justicia, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar? Si no tenemos hambre de justicia, si no queremos realmente buscar del Eterno, ¿cierto? Pues ¿hacia qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir a las películas, al fútbol, a los amigos, a pasar tiempo en las redes sociales, e incluso a leer un libro que no tiene nada que ver con las escrituras, cosas así por el estilo. Pero ¿qué va a pasar? ¿Vamos a ser saciados? No, porque se acabó la película, vamos a querer ver otra. Se acabó el video, vamos a querer ver otro. Leímos el libro, pero no nos sentimos saciados, vamos a seguir leyendo otro libro. Y así sucesivamente, no vamos a encontrar esa satisfacción que realmente estamos buscando y que hablamos incluso desde el principio más cuando empezamos a ver este tema de que la dicha, de que la felicidad que nosotros buscamos a diario, pues a veces la buscamos en el lugar incorrecto, en el único lugar donde vamos a tener la felicidad que va a ser eterna, que va a durar, pues es en el eterno, ¿cierto? A diferencia de si la buscamos en lo material o en lo físico, pues va a ser una dicha, pero pasajera. ¿M? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues aquel que se va y toma está feliz mientras que tiene allí, está con sus amigos y todo, pero ¿qué pasa al día siguiente cuando ya no tiene plata en la cartera? Cuando está con su dolor de cabeza por todos los tragos que se tomó, cuando se dio cuenta que hizo algo que no debía haber hecho, bueno, cosas por el estilo pasan, ¿sí? Y pues eso que no trae una dicha perdurable. Estaba feliz mientras que estaba en eso, pero después de que pasó, ya no era tan agradable, ¿cierto? Entonces vamos a tener esos vacíos. Por eso es que los que ya se vaciaron, los que quebrantaron, los que estuvieron dispuestos a renunciar a cualquier cosa que se le presentara que fuera en contra del Eterno y se empezaron a vaciar, pues entonces ahora sí tienen espacio para qué ser llenos. Nosotros recordemos que somos un recipiente, ¿sí? Y nosotros decidimos de qué lo vamos a llenar, si de las cosas de Dios o de este mundo, ¿sí? Por eso, cuando nosotros vimos el curso básico que nos decía la persona que estaba al frente,
Nos decía que si nosotros queríamos aprender y realmente entender las escrituras, primero, ¿qué teníamos que hacer? Limpiar, hacer de cuenta, borrón y cuenta nueva, empezar de cero, hacer de cuenta que yo no sé nada de las escrituras para poder, ¿qué? Entender de manera más fácil lo que el Eterno me estaba mostrando. Pero si llegamos de antemano con esa defensa, con esa barrera de decir, no, es que esto yo sé que es así, pero tú me estás diciendo lo contrario. No, eso no es así, esto es así y esto es así. Pues, ¿qué estamos haciendo? No estamos dejando que el Eterno obre. No estamos vaciando nuestro contenedor, nuestro cántaro, nuestro vaso, no lo estamos vaciando, perdón, no lo estamos desechando todo aquello que no es. Y por eso es que Joseph y cada vez que estudiamos las escrituras que nos dice, verifica si lo que te están enseñando es correcto. Verifica si mis palabras son correctas. No te quedes con lo que te estoy mostrando, ¿sí? Yo muy posiblemente ya verifiqué lo que Joseph dijo y por eso se los estoy dando a ustedes y hay cosas que él dice que yo no lo pongo porque no lo he verificado, ¿sí? Pero, ¿qué tenemos que hacer? Revisar si cada una de las doctrinas que nos han enseñado a lo largo de los años y cada palabra que escuchamos de otros, pues tenemos que ¿qué? Ser como los de Berea para cuando Pablo fue y les enseñó. Imagínense Pablo, un catedrático, y aún así ellos estaban desconfiando de lo que Pablo les estaba diciendo. Lo mismo debemos de ser nosotros. Nosotros debemos de estar indagando también si es posible estar mirando qué fuentes de dónde sacó, si es verdad, si es verídico con lo que me está diciendo acá con otros pasajes de la Biblia o no. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que nosotros tengamos una fe mucho más sólida y sepamos que el Eterno realmente no se está contradiciendo, ¿sí? Porque por eso es que pasan y por eso es que hemos tenido tantas cosas a lo largo de nuestras vidas y es que nos olvidamos de que lo importante es que lo que Dios dijo, más no lo que yo opino o lo que el hombre opina, ¿sí? Que es muy diferente. Entonces, nosotros tenemos que tener la veracidad, tenemos que tener la confirmación de que lo que nos dice el Eterno ¿sí? De lo que yo estoy aprendiendo es lo que el Eterno me quiere decir, no lo que yo entiendo, no lo que Julanito Perencejito me está diciendo, sino lo que me dice realmente las escrituras. Y un ejemplo muy básico que nos da Joseph y que me gustó, por eso lo implementé o lo dejé en las diapositivas, y es que a ti te invitan a una fiesta, ¿sí? Y te invitan a un banquete, hagan de cuenta que es un banquete donde va a tener toda una mesa llena de comida por montón, ¿sí? Pero tú estás con tanta hambre que mientras que ibas a este banquete, a esta invitación que te hicieron, pues tú de camino te comes unas hamburguesitas, te comes algo, ¿sí? Que a ti te agrade y te llenas con eso. ¿Qué va a pasar cuando llegues realmente a donde te invitaron? Viendo todos esos platos suculentos, viendo todo eso, por más que quieras, te los vas a poder comer. Entonces, ¿qué dicen? ¿Nos lo podremos comer ya estando llenos? No, No, pues ya ni siquiera se te va a antojar. Exactamente, ya te llenaste. ¿Y qué vas a decir? Ay, lástima, me llené, eso está rico, pero no me entra. Por más que trato, mi cuerpo como que ya quiere devolver, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir? Pues no, lo mismo pasa con las escrituras, ¿sí? Si nosotros, mientras que nosotros estemos llenos de orgullo, de avaricia, de incluso de sobreautoestima o de pensar que nosotros estamos en lo correcto y no revisar si realmente estamos en el fundamento que nos dice Dios, más no el que nos dice el mundo, nos dice Perencejito, Pepinito, Sulanito, no, sino que nos dice ¿quién? El Eterno, ¿sí? Cuando renunciamos a todo eso, a que yo tengo la razón, a mi orgullo, a ser exaltados, a ser alabados, a todas esas cosas que provienen, ¿cierto?
Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a vaciar nuestro cántaro, vamos a vaciar nuestro contenedor, por así decirlo, que es nuestro cuerpo, que es nuestra mente. Sacamos toda esa basura, así como cuando nosotros hacemos una limpieza general de la casa, que movemos y sacamos incluso si es posible hasta la casa del perro, ¿cierto? Y ya está muy fea, pues la sacamos y renovamos todo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si no sacamos cómo vamos a colocar o a introducir en la casa otra vez las cosas nuevas, las cosas aquellas que queremos cambiar por otras y dejamos las viejas ahí? Pues realmente no va a ser un lugar muy bueno, habitable, no va a ser un lugar realmente en el que nosotros nos podamos sentir, ¿qué? Confiados, nos podamos sentir bien. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo lo mismo. No sé si a ustedes les ha pasado que después de hacer todo un oficio general en la casa, sacan mugre, sacan todo, no sienten como si la casa se hubiera expandido, como si, ay, esto se siente como mejor, ¿cierto? Después de sacar todo eso. Pues lo mismo va a ser con nuestras vidas. Si nosotros sacamos todo aquello que nos daña, todo aquello que no está con el Eterno, pues definitivamente vamos a empezar a tener espacio para llenarnos de lo que sí es importante para el Eterno, de lo que sí vamos a ser llenados, saciados, que es de su palabra, de su amor, de todo lo que Él nos quiere dar, ¿cierto? Por eso es que muchas veces, aparentemente, a pesar de que pareciera que tuviéramos todo, ¿cierto? Pero aún así sentimos como que algo nos falta, como que no estamos completos del todo. ¿Por qué? Porque nos falta la pieza principal que encierra todo nuestro ser, que es ¿quién? El Eterno. El Eterno es esa pieza principal que nosotros tenemos y necesitamos. ¿Para qué? Para llevar nuestras vidas, porque sin Él realmente cada área de nuestras vidas, una las podemos tener bien en nuestro acomodo, en nuestra manera de pensar, pero hay otras que se nos van a salir de nuestras manos, hay otras que no vamos a poder sostener, ¿cierto? ¿Y por qué no voy a tener satisfacción en ciertas áreas? ¿Porque siempre voy a estar tambaleando? ¿Porque no va a tener un balance como tal? Pues por lo principal, porque no estamos saciados de eternidad, porque realmente no estamos buscando lo que Dios nos está diciendo, ¿cierto? Por eso es que a veces, teniendo todo y estando al 100% en todas las áreas, a veces decimos, venga, pero me falta algo, ¿sí? Y lo podemos ver con los ricos, con los famosos, con aquellos que tienen realmente gran cantidad de plata, ¿sí? Que dicen, tengo carros, tengo propiedades, tengo de todo, tengo incluso 1000 mujeres, pero me siento vacío. Siento que algo hace falta, ¿sí? Por eso llegan incluso al punto de suicidarse. Hay muchos que se han suicidado por tener problemas que dicen, no sé qué hacer con toda esta plata, no me siento lleno, no me siento vacío, por más que hago esto, me tengo una satisfacción momentánea, ilusoria, pero después estoy vacío, ¿sí? Por eso la buena noticia acá es que, ¿qué? Que busquemos la justicia y vamos a ser ¿qué? Saciados, vamos a ser llenos, vamos realmente a encontrar ese amor o esa saciedad que necesitamos en nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejamos de comer eso que nos dañaba, por lo menos volviendo al ejemplo que nos da Joseph, dejando de comer o aguantándonos el hambre hasta que lleguemos al banquete y poder comer toda la comida deliciosa, pues ahí es cuando realmente vamos a ser saciados, cuando realmente va a ser nuestro cuerpo nutrido, porque no le estamos metiendo cualquier cosa que se nos atraviesa en el camino, ¿cierto? Lo mismo estaríamos con el Eterno. Si nosotros nos limpiamos y estamos empezando a alistar nuestro vaso para que cuando lleguemos a la presencia del Eterno, cuando empecemos a estudiar de su palabra, cuando todo esto empiece a saciar nuestras vidas, pues entonces ahí sí podremos decir, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
¿no? Bonito, ¿cierto? El saber que el Eterno va a decir esto, dichosos aquellos que realmente ha entendido que en nosotros no hay nada bueno, que en lo que nosotros tenemos en nuestro cántaro por nuestras propias fuerzas, pues realmente no nos sirve para nada, nos toca desecharlo, quitar toda esa autoestima, todo ese orgullo y empezar a volver otra vez realmente ¿a quién? A quien nos puede saciar y a quien nos puede llenar. Y ahí sí podremos decir lo que dice Efesios 2:5, aún estando muertos o aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Ahí sí, ¿por qué? Porque entendemos que estamos muertos y el único que nos puede dar vida es ¿quién? Yeshua. No hay nadie más que nos pueda restaurar, no hay nadie más que nos pueda hacer salvos. ¿Por qué? Porque por gracia nos salvó, ¿sí? Por gracia, por un regalo inmerecido, porque realmente nosotros merecíamos ser salvos. No. Y muy posiblemente hay personas que son mucho más justas, mucho mejores que nosotros y aún así no han encontrado la revelación, ¿sí? O han sido más sabias y han sido de más entendimiento y aún así no han entendido lo que nosotros hemos entendido. Entonces es un don que Dios da. Lo mismo nos dice Gálatas 2:19 que nos dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, porque soy muerto por la ley, porque la ley me condena, la ley me dice que yo estoy muerto en mis delitos y pecados, que no hay manera de que yo escape de esto, ¿sí? Por eso dice, por la ley soy muerto y para la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué? A fin de vivir para Dios. ¿Por qué? Porque la ley me lleva a vivir bajo los mandatos del Eterno, ¿sí? Pero ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Acá ya podemos entender con todos los pasos anteriores qué es lo que significa el que yo esté allí también crucificado y que ya no viva yo, sino que viva ¿quién? Cristo en mí. ¿Cómo voy a reflejar que Cristo vive en mí? Pues que controlo mis emociones, que ya no me dejo guiar por todo el mundo, que tengo hambre y sed de conocerlo, de estar delante de Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él ya me consoló, porque Él ya está conmigo, porque Él me está dando esas fuerzas y ese aliento y me está limpiando esa sangre corrupta que he tenido y que voy a tener mientras que esté en este cuerpo, ¿sí? Pero mientras que esté con Él, mientras que esté agarrada de Él, aferrada de Él, pues ¿qué va a pasar? Ahora sí voy a vivir, porque dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de quién? Del Hijo de Dios. Ahora lo que vivo no es por mí, lo vivo es por quién? Por Cristo. Ahora lo que estoy haciendo y mis planes tienen que estar centradas en qué? En lo que dice el Eterno. Que no se sobresalgan de sus requisitos, ¿sí? Que yo esté cumpliendo lo que Él me está diciendo. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros debemos de llegar hasta ese punto de decir no a la carne, sino sí a lo que el Eterno me está diciendo, ¿sí? Porque dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, ¿sí? Si tenemos por encima la ley a lo que Yeshua hizo, pues por más murió Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque igual tendríamos condenación. Yeshua no hubiera saldado o no hubiera llevado nuestros pecados y haber quitado el castigo que merecíamos, ¿sí? Pero gracias a Dios que realmente la justicia no está solo allí, sino que la justicia la complementa ¿quién? Yeshua, ¿sí? Por eso es que las dos bases, las dos columnas de nuestra fe, tiene que estar la ley dada a Moisés y Yeshua. No puede ir la una fuera de la otra, ¿sí? Y Yeshua mismo lo dijo, el que me ama a mí, guarda los mandamientos. En primera de Juan que nos dice, aquel que dice guardar los mandamientos y no lo hace, pues tal es un mentiroso, ¿sí?
Entonces, imagínense todo esto que vamos entendiendo y entonces una vez que entendemos que estás muerto, que si Él vive a través de ti porque te crucificaste, porque deciste ya no puedo yo ser el que manda, tengo que bajarme a lo que Él me está pidiendo, tengo que bajar mi orgullo, tengo que bajar todo esto y ahora sí vamos a empezar a hacer ¿qué? Saciados, llenos, ya no vamos a tener insatisfacción. Entonces, cuando sientes insatisfacción es realmente porque de pronto tu corazón o tu hambre está en otro lado. No está con el Eterno, sino está en otro lugar, ¿sí? Y por eso es que a lo largo de las escrituras y más para el libro de Josué, recordemos que el libro de Josué, que es la conquista de la tierra prometida, ¿cierto? El llegar, el atravesar, el entrar a la tierra prometida y conquistarla toda, pues esto que hacía que también lo viéramos de diferentes maneras. Es una de ellas es que nosotros, ¿qué? Teníamos que pelear con nuestra carne, conquistar nuestra carne, ¿cierto? Eso lo vimos cuando estábamos viendo el panorama de Josué, ¿cierto? Que nosotros conquistábamos nuestra carne, ¿cierto? Pero a través de quién? A través del Eterno, no por nosotros mismos. ¿Mm? Y allí mismo en este libro de Josué se da esta pelea con Amalek. ¿Se acuerda qué pasó en esta pelea con Amalek? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasó allí en esta pelea con Amalek? Si no estoy mal, el sol retrocedió. Ujú, muy bien, pero ¿por qué el sol retrocedió? ¿Por qué se paró, mejor dicho, el sol? Bueno, no lo sé explicar bien, pero para que vieran la gloria de Dios. Ujú, sí, fue una parte. Fue la guerra que tuvo este Josué con Amalek. Ajá, sí, muy bien. Fue para detener un poco el tiempo y que se manifestara el poder de Dios y ellos le sostenían, no me acuerdo el nombre de los que le sostenían los brazos a Moisés para que ganara la guerra, que tuviera los brazos altos Moisés para que pudiera ganar la guerra Josué contra Amalek. Ujú, muy O sea, bien, sí. como agarrados de su mano, pues podían ganar la guerra y fuera de su mano, pues estaba muy complicado que lo ganara. Exacto, sí. Por eso esta pelea de Amalek incluso está hasta nuestros días, ¿sí? Hasta nuestros días todavía y por eso en muchos lugares se enseña mucho este espíritu de Amalek, este espíritu que quiere ir en contra del Eterno, este espíritu que va en contra de todo aquello con lo que se llama Dios, ¿sí? Por eso ahorita toda esta guerra que se da por lo menos en Palestina, todas esas persecuciones que hay a nivel mundial en contra de ciertas cosas, ¿cierto? Por lo menos en contra realmente de cómo el Eterno nos diseñó, ¿cierto? Cada uno con su género específico y cómo se está levantando todo eso en contra de esto, pues ese es el espíritu de Amalek, algo que quiere ir en contra del Eterno y que esta pelea que tuvieron Josué, el ejército que estaba allí con Josué y con este pueblo de Amalek, pues no fue una guerra fácil. ¿Por qué? Porque Moisés hubo un momento en que él estaba parado y todo y alzaba las manos, pues mientras que tenía las manos alzadas, ¿qué estaba haciendo? Estaba ganando, estaba teniendo la victoria, pero cuando las bajaba, ¿qué pasaba? Empezaban a perder. Por eso es que Ur y Aarón, ¿sí? Cogieron y arrastraron una piedra donde Moisés se pudiera sentar y cada uno lo cogió de los brazos y le sostuvo para que él pudiera tener otra vez las manos alzadas y proclamar victoria. ¿Sí? Y no solo se da este evento, sino que también se detiene el sol, así como lo dice Patti, pero Josué lo hizo ¿con qué? Con el fin de poder tener más tiempo para poder acabar con todos los de Amalek.
Y son señales que nosotros podemos ver que incluso actualmente los científicos dicen que falta parte del tiempo, de cierto tiempo para que se ajuste realmente las horas. Por eso es que hay veces que le añaden o esos cambios tan drásticos que hay de horas y todo eso, también es por esa misma razón, ¿sí? Que tienen que hacer ciertas cosas para cuadrar el tiempo, algo así es lo que ellos dicen, ¿sí? Entonces, imagínate, acá nosotros podremos ver esta pelea contra Amalek y es la misma pelea que casi siempre nosotros estamos teniendo, ¿sí? Sea con nuestros seres queridos que quieren ir en contra y dicen, no, es que usted está loco, usted no sé qué, ¿sí? Pues recordar que esta lucha no es con ellos, es contra quién, contra los principados, contra los potestades, contra estos ángeles caídos que se rebelaron ante Dios y lo que quieren es utilizar a aquellos que se dejan utilizar para la maldad, para hacer lo que ellos dicen, ¿sí? Por eso es que hoy en día vemos que hay gente que yo no, hacen unas cosas que dicen, qué barbaridad para que hagas esto, ¿sí? Pero eso es porque ya se dejaron llevar del todo por sus instintos, por sus bajezas, que eso es lo que quiere que los ángeles caídos, eso es lo que quieren que nosotros hagamos, que nos dejemos llevar por todo aquello que no es de Dios, ¿sí? Y por eso el espíritu inmundo, ese espíritu, esa carne que tenemos, ¿sí? Y no solo eso, sino el adversario, pues te empieza a decir, ay, mira, estás trabajando tanto tiempo, pues cómprate esto que te mereces, no pasa nada, ¿sí? Y puede que no pase nada, puede que tú te puedas dar un disfrute de lo que tú trabajas, no digo que no, pero hay cosas que la vamos y las vamos llevando hasta al punto de perder realmente la razón, que todo lo que hagamos sea conforme a la voluntad del Eterno, ¿cierto? Por eso es que hoy en día todas esas propagandas, todas las novelas, todo lo que hoy vemos a nivel en el mundo, todo se enfoca en el qué, en el tú, en el tú, en el tú. Tú te mereces, tú puedes, tú haces, tu vida, no sé qué, tú después pagas, pero vete a este viaje, haz esto, haz lo otro, ¿cierto? Pero el tú, resaltando el qué, el humanismo, el yo, el yo, ¿sí? Como yo le digo, el yo, ese yo puedo todo, yo quiero todo, yo hago todo, ¿sí? Cuando realmente, pues no, podemos hacerlo todo, ¿no? Por eso ese bombardeo que vemos de tantas cosas. ¿M? Y en Primera de Corintios 15:33, ¿qué nos dice? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso no debemos andar mucho con personas que no anden de acuerdo a las escrituras. Eso no quiere decir que ahora ya no le vas a hablar, que ahora, mejor dicho, pongo la raya y ya no le voy a hablar a otra persona. Sí puedes hablar, pero hasta cierto límite, ¿sí? Que estas personas no te contagien, no te contaminen con lo que ellas están haciendo, ¿sí? Porque ¿qué es más fácil? Eso es lo mismo que vemos acá también en Primera de Corintios, vemos esto del yugo desigual, ¿sí? ¿Qué pasa? Si tú con una vestimenta blanca, totalmente blanca, y te acercas a un tronco tiznado, ¿sí? Que está todo negro, que tiene toda su ceniza, ¿qué pasa contigo? Tú te tiznas, ¿cierto? Y eso es algo que pasa con nosotros cuando andamos mucho con una persona. No sé si ustedes se han dado cuenta y uno anda diario con una persona y cuando te das cuenta ya otro te está diciendo, oiga, tú estás hablando o tienes las mismas muecas de esta otra persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque se nos van pegando ciertas actitudes o ciertas acciones de los demás. Por eso, tener cuidado de esto, de andar entre malas conversaciones, así tú no hables, así tú no estés, pero estás escuchando y estás siendo partícipe, porque no le estás diciendo ni no ni sí, pero estás allí,
¿sí? En cambio, cuando tú dices no, te acompaña hasta cierto límite, contigo voy, pero si ya tú empiezas a ir un poquito más allá, ya qué pena, no puedo seguir, mejor nos vemos mañana u otro día y tú sigues ya con tu cuento con otra persona, ¿sí? Eso es la diferencia, ¿sí? Que tenemos que hacer, ¿vale? Y lo podemos ver un ejemplo muy gráfico con cuál. Con una persona chismosa, ¿sí? Tú estás juicioso leyendo las escrituras y viene alguien y te quiere empezar a echar todos los chismes de la cuadra. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Seguirle el hilo o apartarte y decirle, no, 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 qué pena si me viene a hablar de chismes? No, eso mejor, háblelo con otra persona a mí. Hablemos de cosas fundamentales o de otros temas, de política o cosas así por el estilo, que pues nos ayuden más a en vez de estar indagando la vida de los demás, ¿no? Entonces, ¿qué parte tendríamos que hacer? ¿Seguirle el hilo y escucharlo y meterme en el cuento y averiguarme la vida de los demás? ¿O realmente montar la raya y más bien decirle, no, si me quieres contar algo que sea que la persona necesite y yo pueda ayudar o yo pueda orar por ella o esto, bueno, listo, pero que sea solo de chisme y estar levantando la lengua por todo lado, e incluso recordemos que el chismoso que hace le aumenta cosas realmente a lo que está pasando, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Listo? Podemos ser un poquito más gráfico y entendible esto que nos está diciendo, ¿no? Entonces, por esto, cuando ya te llenaste y cuando no te has saciado, es decir, no te has vaciado de todo, pues estás reclamando tus derechos, te sientes insatisfecho, te sientes de todo, pero cuando ya te das cuenta de que realmente lo único que va a hacer es lo que Dios te está diciendo, pues te vas a quitar de todo eso, ya no vas a pedir derechos para reclamar lo que según tú crees que te mereces, ya no vas a pelearle a todo el mundo porque es que mira, usted me está haciendo esto y porque no sé qué, ¿cierto? O ya no te centras solo en el trabajo solo para conseguir el mejor auto, el mejor estilo, el mejor de todo, sino también te preocupas y dices, voy a trabajar porque quiero ayudar a X o Y persona, ¿sí? Eso también puede ser el cambiar de perspectiva y por eso es que después de haber esforzado para adquirir todos estos pasos que ya hemos visto, porque no son fáciles, no es fácil decirnos a nosotros mismos es que ya eres de lo peor, eres un gusanito, no sirves para nada si no tienes a Dios, ¿cierto? A veces nos cuesta agacharnos y aceptar esto, ¿sí? Y fuera de eso, el saber que tú no te vas a controlar o tú no sola no puedes controlar todas tus emociones, siempre vas a necesitar de Dios, ¿cierto? Y más por lo menos cuando tenemos ese carácter o todo explosivo o ese carácter que a veces realmente no nos ayuda, ¿cierto? Y a veces tratamos de cambiar ciertas actitudes, por más que tratemos, solos no vamos a poder. Por eso es que cuando buscamos y cuando vamos realmente a la fuente de la vida, ahí sí es que vamos a ser saciados. ¿Mm? ¿Listo? Entonces, por eso nuestro apetito no debe ser en ocasiones, no debe ser cuando se quiera estudiar, ay, cuando me nazca, pero ¿qué tal te nazca solo una vez al mes? Sí, nuestro cuerpo es traicionero, nuestro corazón es engañoso, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de buscarlo? Sin importar el momento. Si estamos cansados, dedícate 10, 20 minutos si estás así ciertas cosas, pues estar buscando de Dios, pero sin importar el dejar de buscarle, porque así mismo vas a ser saciado. De esta manera vas a estar satisfecho y de esta manera realmente vas a recibir
todo lo que el Eterno te está pidiendo, ¿sí? Después de esto, de ya entender que sin la palabra de Dios, sin estar agarrado de Yeshua, de Dios, de su palabra, de todo lo que Él nos indica, pues realmente ahora sí vamos a recibir, ¿qué? Misericordia. Después de todos estos pasos, imagínense hasta dónde empezamos a ver la misericordia. Eso no quiere decir que Dios no nos muestre misericordia desde un principio, antes de conocer estos pasos. Él nos la mostró, pues por algo estamos acá, ¿cierto? Porque nosotros antes no aceptábamos esto, antes nosotros no aceptábamos que eras gusanito, antes pensábamos que éramos los mejores, que hacíamos y deshacíamos, ¿cierto? Pero después de entender las escrituras, después de ir buscando mucho más de Dios, pues empezamos a entender todos estos pasos. Por eso estos pasos son fundamentales para quienes, para los discípulos, ¿sí? Eso no quiere decir que la palabra de Dios no vaya a ser. Él muestra misericordia a todos, pero no todos quieren aceptar misericordia, ¿sí? No todos quieren ser salvados, ¿sí? ¿Y qué dice? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y este es un texto muy clave para nosotros. Tenemos que mostrar misericordia para obtener misericordia, ¿sí? Y vamos a ver, antes de entrar al texto, vamos a ver ciertos versos de donde muy probablemente Yeshua estaba pensando que de allí o los tenía en mente al momento de decir esta frase, ¿sí? En Proverbios 14:21 nos dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es que bienaventurado. En Proverbios 19:22 también nos dice, contentamiento es a los hombres hacer ¿qué? Misericordia. Pero mejor es el pobre que el qué, que el mentiroso. Entonces, el contentamiento de nosotros es hacer misericordia, el no solo vernos a nosotros mismos, sino estar también al pendiente de los demás. En Miqueas 6:8, que nos dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide el Eterno de ti. Si tú estás preguntándote, Dios mío, ¿tú qué pides de mí? Miqueas en este texto nos está hablando muy clarito qué es lo que nos pide el Eterno y esto lo ratifica mucho Pablo en sus cartas, que es solamente hacer justicia. Vimos la bienaventuranza anterior, ¿cierto? Buscar la justicia, vas a ser saciado. Entonces, hacer solamente justicia, amar en misericordia la bienaventuranza que estamos viendo, ¿cierto? Y humillarte ante Dios. Ese humillarte ante Dios podríamos decir que es la primera bienaventuranza y lo que estudiamos en el capítulo 3 y 4 de Mateo. Si vemos, todo se complementa en las escrituras, no hay algo que no hayas dicho y no se haya dicho desde antemano, ¿sino? Que Yeshua le dio un poquito más de entendimiento, donde nosotros podamos entender un poquito mejor o poderle, por decirlo así, sentir el sabor correspondiente a lo que el Eterno quería decir, ¿sí? No es lo mismo unas habichuelas con sal que unas sin sal, ¿cierto? O con guisito o con carne. Ya cambian muchos los sabores, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros realmente tenemos el condimento fundamental, aquel que le va a dar sazón a nuestras vidas, que es la Torá, que es la instrucción, porque nos llevan a quién, nos llevan al Eterno, nos llevan a Yeshua, nos llevan a aquel que nos salva, pues eso que hace que nosotros tengamos realmente esta saciedad y nos deleitemos en las escrituras. De lo contrario, pues muy posiblemente no. En Zacarías 7:9 también nos dice, así habló el Señor de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, conforme a la justicia, si le cambiamos, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano.
Si vemos, son textos muy directos que van directo a lo mismo que Yeshua nos estaba diciendo, ¿no? Entonces acá tenemos que ver esto y es que realmente hay una ley divina que no se puede alterar. ¿Cuál es esa ley? Lo que tú siembras, cosechas. Si tú siembras peras, recibes peras. No es que tú siembras limones y recibes sandías, ¿sí? O que siembras melocotón y recibes limón. No, ¿cierto? Lo que vas a sembrar, eso vas a cosechar, ¿sí? Todas esas son frutas de acá de Colombia, no sé si allá mismo las ven en México o donde estén, ¿sí? Lo digo porque las conozco, entonces de pronto no las conozco, entonces son frutas, ¿listo? Entonces, por eso es que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que lo que tú siembras, eso mismo vas a cosechar tarde o temprano. Si tú siembras amor, si tú siembras lealtad, aunque la otra persona te esté pagando mal, ¿qué vas a cosechar? Lealtad y amor. Puede que no lo coseches en este mundo, pero sí lo vas a cosechar. ¿Cuándo? Cuando estés enfrente del Eterno, ¿sí? Porque muchos me podrán decir, no, pero es que mire esta persona que fue así, 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 y mire, y es que aún así los hijos lo ayudan, y aún así tiene ayuda, y aún así le ayudan, y esa persona tan mala que es, pero pues no recibió su justo juicio acá donde lo va a recibir. Después, si no se arrepiente, si no llega realmente a los pies de Dios, pues ¿qué dónde va a recibir después su justo juicio? Con el Eterno. Entonces, no nos apresuremos, no tratemos de tomar la justicia por nuestras manos, sino es dejárselas ¿a quién? A Dios. Lo que vimos, dejar de querer mm, eh, em, pelear por tus derechos, defender tus derechos, que se den tus derechos, pues antes de esos, pues, ¿qué tienes que hacer? Dejárselos en las manos de Dios, decirle, Dios mío, mira todo esto que está pasando, te lo dejo en tus manos, tú eres el que vas a hacer las cosas como bien te parezca. Si esto es justo que yo lo pase, gloria a Dios, si esto no es justo, tú haces tu obra, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, para obtener misericordia de parte de Dios, tenemos que entender primero qué es misericordia. Y acá le voy a preguntar solo a dos personas de ustedes, ¿sí? ¿Qué es misericordia? Pati, para ti, ¿qué es misericordia? Pues claro, claro, no lo tengo, Julia. Pero Ujú, misericordia, pues lo que tengo entendido es lo que Dios tiene cada día con nosotros, aún siendo nosotros como somos, ujú, mentirosos, pecadores. Bueno, cada cual se conoce, digamos, como es, ya uno estudiando, pues obviamente la palabra, ¿no? ujú. Sí, muy bien, Pati. Sí. Ahora le voy a preguntar a Charito. Charito, para ti, ¿qué es misericordia? Y bienvenida, no te había saludado. Gracias, Julio, un gusto saludarles. Ujú, Pues yo creo que es como, ¿cómo decir? Como tener empatía, no sé si sea la palabra correcta, por las personas o por situaciones adversas o difíciles, de nuestros semejantes, como compadecernos, ¿no? De los momentos difíciles por los que están pasando. Bueno, ujú. algo así tengo la idea. Bueno, vamos a ver que tienen cierta parte de razón y cierta parte de no, ¿sí? Por eso es que es mejor y por eso a mí me gusta sondear si realmente entienden o han entendido, si hay, yo sé que hay personitas que ya han estudiado un poquito más y lo llegan a entender un poquito más, ¿sí? Pero pues es bueno dejar esto bien claro, ¿por qué? Porque si nosotros no mostramos misericordia, si nosotros no somos misericordiosos, no vamos a tener misericordia ¿de quién? ¿De quién no tendríamos misericordia? De los demás. De nosotros mismos. Del Eterno. ¿Sí?
Si tú no das misericordia, muy posiblemente cuando el Eterno esté juzgando y esté separando a aquellos que van a su lado derecha y a su lado izquierda, pues ¿qué va a pasar? Muy posiblemente si nosotros juzgamos, pues vamos a ser juzgados. Si nosotros mostramos misericordia, pues vamos a ser nos van a mostrar misericordia, ¿sí? Entonces, por esto es lo fundamental. Y más que Yeshua lo dijo en una de sus parábolas, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, hay una parábola que él dice, no me acuerdo ahorita la cita, que él dice que había un rey, ¿sí? Donde el rey cogió y tenía un siervo que le debía 10 millones de dólares. Pongámosle en números de acá de nosotros, ¿sí? Este es parafraseado para que lo podamos entender. Ya ustedes cuando se lean, pues lo ven con cantidad de plata que era de esa época. ¿Listo? Para que no digan que es que estoy inventando, no, es parafraseado para que lo podamos entender un poquito mejor. ¿Listo? Entonces, este siervo le debía 10 millones de dólares a su rey, a su amo, ¿sí? Hagamos de cuenta, para términos más coloquiales de nosotros, entonces, este senador le debía al presidente 10 millones de dólares. ¿Listo? Ahora sí lo podemos captar un poquito mejor, ¿cierto? Entonces, bueno. ¿Qué pasó con el celador? El rey llegó, bueno, o este presidente llegó ante el senador y le empezó a decir, bueno, necesito que me pague. Ya no le puedo más dar más espera, págueme esa plata porque mejor dicho, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué dijo el senador? Pues le empezó a rogar, le chilló, se le arrodilló, mejor dicho, le empezó a clamar. ¿Y qué dijo el presidente? Bueno, se la voy a perdonar, listo, se la voy a perdonar y lo dejó ir. Listo, este senador se fue, ya no tenía esa deuda, se le perdonó. Pero ¿qué pasó? Él se encontró con otro de sus amigos del mismo lugar, era otro senador, sí, por así decirlo, era un compañero de él y esta persona le debía 100.000 pesos. ¿Qué son 100.000 pesos a 10 millones de dólares? No es nada, ¿cierto? Bueno, ¿qué hizo este senador al que se le perdonó? Pues también fue y le cobró. Y el otro hizo lo mismo. Su compañero le rogó, se le arrodilló, le dijo, deme tiempo, mire, yo le voy a pagar, pero deme tiempo, haga esto, no otro, ¿sí? Pero ¿qué hice él? No, no te perdono. Tú me tienes que cumplir con esa deuda. Si no me quieres pagar, vea, te mando al usurero, te mando y te llevo incluso a la cárcel hasta que me pagues, ¿sí? Y justamente lo llevó a la cárcel hasta que le pagara. Llegó uno de los senadores, recordemos que la Cámara de Senadores, pues casi siempre todos los países son varios, ¿cierto? Entonces, uno de aquellos compañeritos, pues también vio la escena y dijo, ¿cómo es posible? El presidente le perdonó toda esta cantidad de plata, 10 millones de dólares, y él no pudo perdonar solo 100.000 pesos, o por lo menos haberle dado más plazo. Pues fue y se lo contó al presidente. ¿Y qué hizo el presidente al enterarse de esto? Pues le dio rabia porque él quería que también mostrara misericordia. Le estaba dando ejemplo para que el siervo o el senador también hiciera y diera ejemplo. Pero como no lo dio, pues ¿qué hizo? Ahora lo echó a la cárcel y tiene que pagar y no va a salir hasta que pague todos los 10 millones de dólares. Sí, más o menos así es la parábola, imagínate. Si nosotros ponemos en cada lugar a nosotros, ¿sí? Dios es el rey, Dios es el presidente, nosotros seríamos esos senadores y el siervo o el senador compañero vendría a ser ¿qué? Nuestro prójimo. ¿M? Entonces, ahí, ¿qué pasaría con nosotros? Gracias, Solecito. Esta parábola la encontramos en Mateo 18:23 al 35, por si la quieren anotar y la quieren leer ya directamente lo que Yeshua dijo. Yo les di fue como un ejemplo mucho más claro, ¿sí? De lo que
para entenderlo y aterrizarlo un poquito más, a veces no entendemos esto de siervos, a veces bueno, a veces nos enredamos, pero podemos entenderlo un poquito mejor así, más didáctico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros, Dios nos perdona ciertas cantidades de cosas, pero nosotros a nuestro prójimo no le perdonamos ni siquiera que nos haya mirado mal? ¿Sí? Ahí es donde viene lo que es misericordia, ¿sí? Entonces, para entender misericordia, vamos a ver qué es misericordia. Entonces, misericordia es la capacidad de perdonarle a alguien sus ofensas. La capacidad de, a pesar de que se merezca, de que yo no le hable, de que yo no le diga, de que yo lo ofenda, de que yo le grite, de que yo me venga de él, no lo haga y lo perdone. ¿Sí? Imagínense lo que conviene con misericordia. No es compasión o benignidad, ¿sí? Benignidad o compasión es cuando uno se aflige de corazón de ver en cómo está otra persona, ¿sí? Que está pasando por necesidad, pero es muy diferente la misericordia. La misericordia es que tú no le das el castigo que merece a la otra persona, sino que lo perdonas. Lo mismo que hizo Dios. Nosotros merecíamos el castigo ¿de qué? De la muerte. Pero gracias a que puso a su hijo, a Yeshua, ¿cierto? Que murió allí en la cruz, que recibió todo nuestro castigo, que recibió todas nuestras ofensas, que recibió todo, ¿cierto? Por eso es que ahora nosotros entramos en pacto, ¿listo? Entonces, ¿qué es misericordia y cómo nosotros debemos de dar misericordia? Perdonando a todo aquel que no se merece que yo le perdone por más que ni siquiera tenga arrepentimiento. Porque nosotros podemos decir, "Mm, pero ay, es que esta persona vea y yo le dije que no lo volviera a hacer y es que vuelve y lo comete. Y es que es tan que casi aparece y lo hace de frente y eso no le importa. Y lo ofende a uno así tajante, ¿sí? Y hay gente que es así, es cínica. O sea, se van, le deben plata a uno y uno hasta uno es el que queda de deudor, ¿cierto? Y ahí es cuando uno empieza con el resentimiento y uno dice, ah, es que yo no debía haberlo ayudado y es que no sé qué, pues empiezas a no perdonar, pero te empiezas a llenar de orgullo. Volvemos, el cántaro tiene que estar vacío de cosas que no van de la mano de Dios, que no son de Dios. Entonces, si tú empiezas a llenarte de rencor por esas situaciones, si no perdonas, ¿cómo vas a esperar que Dios te perdone a ti? ¿Sí? Y Yeshua lo dijo muy claro en su oración, ¿sí? Perdónanos como también perdonamos a aquellos que nos ofenden, ¿cierto? Está en la oración muy famosa del Padre Nuestro, ¿cierto? Que dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, ¿qué le dice Yeshua al Eterno? Como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden, que tú también nos perdones. O sea, como con esa condición. Difícil de hacerlo, ¿cierto? Porque no es fácil perdonar. Y nosotros podríamos, ustedes me podrían decir, bueno, sí. Hay momentos y hay cosas fáciles de perdonar, ¿sí? El que alguien llegue y le grite de la calle y eso ya, pues uno lo pasa, ¿cierto? O ciertas ofensas que a veces uno dice, ah, bueno, pobrecito, bueno, ya lo dejamos y no pasó nada, ¿cierto? O que me miró mal, no, ya como que no le da nada. Pero hay otras ofensas que sí, ofensas por lo menos de los padres a los hijos. ¿M? Maltrato, indiferencias, malas palabras que quedaron grabadas en nuestra mente, no solo de padres a hijos, sino también de hermanos, familiares, amigos que te traicionaron, que te hicieron algo,
X o Y razón que a veces nos pullaron y quedó esa cicatriz ahí. Quedó ese decir, lo veo y todavía me duele. Lo veo y todavía como que no quiero ni saludarlo y antes lo que quiero es otra cosa, acabarlo, matarlo, ¿sí? O por lo menos que sienta lo mismo que yo, ¿sí? Se los digo porque no es fácil el perdonar, ¿sí? Y aquí es donde viene algo que Pablo dijo en su carta a, a ay, sí, siempre se me olvida ese nombre, a Filemón, ya, con la Filemón, ¿sí? A Filemón, ¿sí? Cuando Onésimo había hecho algo a Filemón, recordemos que esta carta es personal, ya la vamos los que no la han visto y están conmigo las vamos a ver ya más adelante, pero acá les adelanto un poquito. Filemón era alguien muy de buen rango social, por así decirlo, era acomodado, hagan de cuenta como un senador, alguien que gana buena plata y que tiene buena plata y que tiene siervos a su manto. Entre todos estos siervos que tenía Filemón estaba Onésimo. Y Onésimo cogió y le robó una cierta cantidad de plata y se escapó. Pero al momento de escaparse, lo cogieron y lo llevaron preso. Lo llevaron preso justamente donde estaba Pablo. Pablo en ese momento estaba preso y se encontraron los dos en la cárcel. Pablo le empieza a predicar, le empieza a hablar de la palabra y Onésimo se convierte. Onésimo conoce de Dios allí con Pablo y se convierten y Filemón conocía a Pablo. Vamos a ver las cosas de la vida, pero así a veces pasan, ¿cierto? Dios conecta ciertas cosas para podernos llevarnos a salvación. Entonces, ¿qué dice? Y Pablo en su momento, ya después de que Onésimo queda libre creo que mucho más antes que Pablo, y ya él es libre y puede volver a su amo, entonces Pablo le dice a Onésimo, tú tienes que recompensar, que resarcir lo que hiciste. Recordemos que cada vez que ofendemos a alguien, pues nosotros tenemos ¿qué? Que resarcir, es decir, resarcir como remunerar o tratar de aliviar eso que hicimos, ¿sí? Si por lo menos debimos plata y nos fuimos y no le pagamos, pues lo más bueno que sería es que tú le dieras esa plata que le quitaste o no pagaste porque se te olvidó, porque X o Y cosa, ¿sí? ¿Y qué tienes que hacer? Pues darle algo de más con tal para que la persona que pues no te diga nada, no pelee y antes te perdone, ¿sí? Porque es algo que no vamos a estar esperando. ¿Cuántas veces a ti no te quedan debiendo y tú dices, no, pues ya me tocó echarle borrón y cuenta nuevas, ya mejor dicho, me olvide esa platica, que Dios la tenga ya, ¿sí? Y que a veces y qué pasa cuando llega esa persona y nos da esa plata y nos da algo de más. Pues nosotros nos alegramos, ¿cierto? Nos regocijamos porque aunque a pesar de que pagó lo que debía, pues te dio de más, que era algo que tú nunca esperabas, ¿cierto? Lo mismo estaba diciéndole Pablo. Pero él le dice una frase muy importante. Le dice, si en algo te debe, ¿sí? Que él no pueda pagar, ponlo a mi cuenta. O sea, ¿qué le está diciendo Pablo? Si tú no lo quieres perdonar, si la ofensa es demasiada, ponla en mi cuenta. O sea, que yo te la voy a pagar. Eso mismo nos dice Yeshua a cada uno de nosotros. Si nosotros no podemos perdonar esa ofensa tan grande, ¿qué tenemos que hacer? Ir ante Yeshua, decirle, no puedo perdonar esto, definitivamente no puedo pasar esto, te la pongo en tu cuenta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que él sí va a hacer justicia, él va a hacer las cosas, pero no conforme como yo quiero, sino como él
quiere y Él me va a ayudar a perdonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estoy poniendo a su cuenta, ¿sí? Y esto es muy fundamental de entenderlo, ¿sí? Porque si nosotros todavía vivimos bajo el rencor, bajo el odio, bajo todo eso y no queremos perdonar, pues realmente ¿quiénes somos los afectados? ¿Nosotros o la otra persona? Los afectados somos nosotros. Muchas de las enfermedades se han comprobado que han sido por la amargura, por la falta de perdón, por no hacer realmente este paso de limpiar nuestras vidas. Por eso vienen ciertas enfermedades que nos atormentan la vida. No podemos decir que todas, pero algunas sí, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a perdonar y a soltar y a dejar que sea el Eterno el que trabaje, incluso ir ante Él y decirle, Dios mío, es que definitivamente yo no puedo perdonar a esta persona si tú no me ayudas, si tú no me das esa gota de amor con la que tú lo miras, con la que tú realmente lo amas, pues yo no puedo hacer nada. Por eso es que volvemos al mismo punto principal, a aceptar nuestra bancarrota espiritual que solos no podemos, ¿sí? Entonces, esto es algo que debemos de entender. Y otro texto muy fácil de entenderlo, esto de la misericordia, lo encontramos en Salmos 103:8, que nos dice, misericordioso y clemente es el Eterno, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. ¿Sí? Algo que dicen mucho en la tradición judía acerca del enojo del Eterno, que él satisfizo o él derrochó todo su enojo que tenía por todo lo que habíamos hecho como nación, como pueblo de Israel, ¿sí? A lo largo de la historia, pues, ¿qué es lo que él dice? Ellos dicen que en los primeros tiempos o cuando estaba el primer y segundo templo, pues él que hizo derramó su ira sobre las piedras, ¿sí? Sobre eso, por eso fue que se destruyeron los templos. ¿Listo? Y otro aspecto también fue que toda su ira fue puesta sobre quién? Sobre Yeshua, sobre aquel que realmente pudo soportar todo eso. Por eso es que Yeshua en cierta forma llegó a clamar, ¿por qué me has abandonado? Desesperadamente lo llegó a clamar, ¿cierto? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Cierto? Imagínense él teniendo esa conexión con Dios siempre y el alejarse pues era algo desgarrador para Yeshua, para lo que él mismo estaba viviendo acá en la carne, ¿sí? Entonces, imagínate, entonces Dios ya no nos guarda rencor. ¿Por qué? Porque Él ya derrochó todo su rencor sobre aquel que sí nos pudo llevar a la salvación, que es Yeshua, ¿cierto? Y sigue en el verso 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a qué? A nuestros pecados. Este verso 10 es la definición de la misericordia. Yo no lo había visto ni siquiera aún así. Hasta ahorita lo veo. Es la definición, ¿sí? Misericordia es que no se nos pagó conforme a lo que merecíamos, conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestros pecados, porque nuestros pecados todos nos llevan ¿a qué? A la muerte, ¿sí? Pero si estamos con Dios, pero si buscamos de Dios, vamos a ser perdonados gracias a qué hace, ¿a qué? A su misericordia, ¿sí? Y sigue diciendo en el verso 11, porque con la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece del Eterno de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo.
Él sabe que nosotros vamos a fallar. Él sabe que no somos nada, que sin Él no somos nada. Él lo sabe. Por eso es que Él muestra su misericordia a aquel que le teme. Y aquel que le teme, ¿qué es? ¿Qué es temerle a Dios? Eso lo vemos en Proverbios 8:13, si no estoy mal. ¿Y qué dice? El temor del Eterno es que aborrecer el mal. Si nosotros aborrecemos el mal, si nosotros no damos a cada quien conforme según nosotros pensamos que merece, más bien perdonamos, empezamos a aplicar todas estas cositas, pues ¿qué pasa? Dios también nos va a mostrar su misericordia. ¿Listo? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Juliet, Sí, Listo. muy claro. Ya ahora sí nos queda un poquito más claro lo que es la misericordia, ¿cierto? Sí, Sí, Julie. Listo, vale. Eso es lo importante, que este término muy claro para que podamos avanzar en los siguientes puntos, ¿sí? Entonces, esto es algo que tenemos que ver, ¿sí? Lo de la misericordia. Y a veces nosotros pensamos que cada vez que hacemos algún pecado o que hacemos algo, pues Dios es indiferente, es que como no pasa nada, no pasó como con los hijos de Aarón que hicieron fuego extraño y preciso vino y se los consumió. Dice las escrituras que si yo no guardo el día de reposo, pues soy cortada del pueblo, pero pues no lo guardo y no pasó nada. mm, Ay, miento, no pasa nada. Robo, no pasa nada. Pues aunque tú no te des cuenta, ese castigo va a venir, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si tú te arrepientes, si tú vuelves a leer al Eterno y realmente no lo vuelves a hacer, pues ¿qué vas a hacer? Vas a obtener misericordia. Pero ¿qué pasa con aquel que estuvo y que recibió el perdón, pero después se alejó y después volvió y cayó? Pues no va a tener esa posibilidad, ¿sí? Y hay veces que nosotros tenemos pensado, ¿sí? Que nadie se dio cuenta, hicimos todo esto y nos viene esta pregunta. ¿Por qué no te castigó? ¿Por qué no vino consecuencias por lo que hice, por lo que cometí? ¿Y por qué no trajo algo que de pronto temías, una muerte, ¿sí? El coger y matar, porque no me trajo también algo de muerte, ¿sí? Eh, Son posibilidades y eso lo decimos cuando vemos a un asesino. Uy, pero es que ha matado a tanta gente y porque es que no le pasa nada. Vea, come bien, viste bien, hace bien y no le pasa nada, ¿cierto? Lo vemos a nivel exterior. Eso es una posibilidad, pero vamos a ver que realmente qué es lo que está pasando. Hay dos posibilidades de las cuales muy posible esté pasando. La primera es que Dios le esté dando tiempo a esta persona o incluso a nosotros si estamos fallando y todavía no nos ha ocurrido una consecuencia, ¿sí? Que fuimos y le hablamos mal al jefe y el jefe no nos dijo nada, nos aceptó. Entonces no pasó nada, no hubo consecuencias, como así hay otros lugares que uno va y le dice al jefe X y ya de una vez el jefe se para y de una vez nos echan, ¿cierto? Entonces vamos a ver que realmente Dios está dando ¿qué? Tiempo para que nos arrepintamos. Tiempo para que olvidemos y empecemos a retomar el camino del cual es el mejor, que es el seguir a Él. Por eso, pues en Lamentaciones nos dice que cada día se renuevan sus misericordias, que cada mañana se renuevan sus misericordias. Entonces, si yo hoy no temo los pecados del ayer, si hoy no los tengo, pues voy a tener otro día para realmente remendar y volver a tomar el camino correcto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros veamos que esta gente todavía está allí, que todo esto es porque Dios está mostrando misericordia y por eso lo podemos decir hoy en día.
Hoy en día, ¿por qué es que hay tanta maldad? ¿Porque es que hay todo esto y pareciera que no, que Dios como que no hiciera nada? Pues es porque Dios está dando plazo, está dando tiempo, porque el día que Él juzgue, ¿qué va a pasar? Ese día, mejor dicho, no vamos a tener opción y por eso ahorita estamos en este tiempo de misericordia que gracias al Eterno todavía está, o si no, imagínense dónde estaríamos, ¿sí? La segunda opción que podemos ver y es que si Dios ya vio esa actitud que realmente tú quieres insistir, insistir, insistir al pecado, pues ¿qué va a hacer? Pues Él va a hacer que ya no tengas opción de cambiar de aptitud, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver? Un ejemplo muy claro es Faraón para el tiempo de Moisés. Vemos que antes el que dice, en las primeras plagas dice, y Faraón endureció su corazón, ¿cierto? Pero ¿por qué en las últimas plagas dice, y Dios endureció el corazón de Faraón? Por lo mismo, porque como Faraón fue tan renuente en no aceptar y no aceptar las condiciones de Dios, pues llegó el punto en que Dios dijo, ya no vas a cambiar y vas a recibir las consecuencias por no obedecer, ¿sí? Imagínense, pues lo mismo va a pasar con nosotros o con nuestros seres queridos o con este mundo cuando realmente no se quieran eh, volver al eterno, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues va a llegar un momento donde se le van a acumular todas estas faltas y van a llegar ante el Eterno con su factura sin ser saldada. ¿Quién es el único que la puede saldar? Yeshua. El único que te puede perdonar toda tu factura, todas esas cosas que tú hiciste, ¿sí? ¿Por qué lo decimos como factura? Hagan de cuenta, y con este ejemplo vamos a concluir. Creo que no terminamos esta parte. Nos falta algunos punticos, pero pues vamos a ver que si nosotros vamos a un supermercado, siempre vamos metiendo cositas y vamos comprando, ¿cierto? Y llegamos a caja para facturar eso, ¿cierto? Pues lo mismo pasa en nuestras vidas con los pecados. Hagan de cuenta que la vida es un supermercado, ¿sí? Donde tenemos un mercado para las cosas buenas, que es lo que nosotros hacemos con Dios, que es el seguirle, que es el obedecerle y estar facturando hacia el lado de qué, de la misericordia, hacia facturando hacia lo que realmente Dios le agrada. Pero ¿qué pasa si vamos al supermercado del pecado, cuando empezamos a hacer lo que no es bueno, cuando cometemos, cuando fallamos, ¿sí? Que a veces lo hacemos y sin pensarlo cogemos y preciso me sacó el mal genio y lo ofendí, ¿sí? Pues ahí, ¿qué pasa? Estoy acumulando pecados y realmente no me arrepiento, no llego al Eterno y le digo, trabájame mi carácter, trabájame mi mal genio, trabaja mi ira, porque yo solo no lo puedo hacer y estoy aceptando mi bancarrota y de allí pues viene lo demás. Entonces, si nosotros no perdonamos todas estas ofensas que nos hacen a nosotros, muy posiblemente cuando lleguemos a la caja para facturar todos nuestros pecados, no esté Yeshua ahí para decir, yo voy a pagar por ti. Yo voy a cumplir esto que tú estás haciendo, yo ya lo hice, yo ya lo pagué y lo pagué en la cruz por ti. Ya no necesitas estar y facturar porque yo facturé por ti. Yo cumplí ese precio que era la muerte, yo ya la cumplí y ahora tú estás paz y salvo. ¿Mm? Imagínense, ¿no? Llegar a ese punto de decir, llego allá y sé que he cometido todas estas infracciones, pero que el Eterno es justo y me puede perdonar si yo muestro misericordia, ¿sí? Entonces ahí sí vas a hacer ¿qué?
Dichoso. Y una característica de una persona que no es misericordiosa, que no perdona, pues es que está llena ¿de qué? De amargura, que se llena de enojo, que cualquier cosito la prende y de una vez hace y deshace, ¿sí? Y que incluso dice, no, a mí ya no me cambian, ¿sí? Pues, ¿qué pasa? Esta persona muy posiblemente no va a recibir tanto la misericordia del Eterno a no ser que se arrepienta, ¿sí? Entonces, ¿vas a ser feliz cuando? Cuando alcances misericordia, cuando ya tú no digas, no es que todo es mío, no es que todo lo que yo no, cuando tú aceptas que no tienes nada en ti, que el mensaje no es tuyo, que nada de lo que tú hiciste es tuyo, que por más que tú te defiendas, no debías hacerlo porque eso es dejárselo en manos de Dios. Por eso es que Pablo llegó a decir, yo soy lo que soy gracias a él. O sea, tú no eres porque te educaron, porque tu mamá hizo, porque hizo, no. Dios te guió a lo largo de tu vida y Dios te formó y te hizo lo que hoy en día eres, ¿sí? Y que todavía toca seguir trabajando, ¿no? Entonces, cuando encontramos esto y cuando entendemos esto, pues vamos a tener esta dicha de entender y comprender esta parte realmente de ser ¿qué? Misericordiosos, ¿vale?